¿Y si te dijera que tu cerebro te engaña todos los días? Lo más inquietante es que probablemente ya lo ha hecho hoy. Mientras ves este vídeo, tu cerebro trabaja sin que lo notes. Cada segundo toma miles de decisiones automáticamente. Decide qué merece tu atención. Y también decide qué debes ignorar. Crees que observas el mundo tal y como es. Pero la realidad es muy diferente. La neurociencia ha demostrado algo sorprendente. Tu cerebro no copia la realidad. La interpreta constantemente. Después construye una versión que considera útil para sobrevivir. Todo ocurre en una fracción de segundo. Y tú nunca eres consciente del proceso. Piensa en este mismo instante. Hay sonidos a tu alrededor. También hay olores que apenas percibes. La temperatura cambia continuamente. La luz cambia constantemente. Hay personas moviéndose cerca de ti. Incluso pequeños movimientos pasan desapercibidos. Toda esa información llega a tus sentidos. Pero casi nunca llega a tu conciencia. Tu cerebro filtra la información. Solo conserva lo que considera importante. Todo lo demás desaparece. No porque no exista, sino porque tu cerebro decide ignorarlo. Este mecanismo resulta extraordinario. Gracias a él puedes concentrarte. Puedes mantener una conversación. Puedes conducir un coche. Puedes leer un libro. Sin este filtro sería imposible pensar con claridad. Pero este sistema también tiene un lado oscuro. A veces elimina información importante. Y otras veces modifica la realidad. Todo ocurre sin que puedas evitarlo. Ahora imagina esta situación. Un amigo te dice que alguien es antipático. Todavía no conoces a esa persona. Pero la idea ya está en tu mente. Finalmente habláis por primera vez. Esa persona responde con pocas palabras. Inmediatamente piensas que tenían razón. Sin darte cuenta buscas confirmar esa primera impresión. Si sonríe unos minutos después, probablemente apenas le darás importancia. Tu cerebro ya había decidido. Este fenómeno tiene un nombre. Se llama sesgo de confirmación. Es uno de los sesgos más estudiados por la psicología. Consiste en buscar pruebas que apoyen nuestras creencias. Y también en ignorar las que las contradicen. No significa que seas poco inteligente. Todos los seres humanos lo hacemos. Incluso los científicos conocen este problema. Por eso repiten los experimentos muchas veces. Y permiten que otros investigadores revisen los resultados. Así reducen los errores del cerebro humano. Pero existe otro fenómeno todavía más sorprendente. Un experimento cambió la psicología para siempre. Miles de personas participaron convencidas de que no fallarían. Todas observaban atentamente una escena. Parecía una tarea muy sencilla. Solo tenían que contar unos pases de balón. Nada más. Sin embargo, ocurrió algo completamente inesperado. Una persona disfrazada de gorila cruzó la escena. Caminó lentamente entre los jugadores. Permaneció visible durante varios segundos. Y después desapareció. Lo increíble llegó al terminar el experimento. Casi la mitad de los participantes nunca vio al gorila. No estaban distraídos. No estaban mintiendo. Simplemente su cerebro decidió ignorarlo. Y si eso puede ocurrir delante de tus ojos, ¿qué otras cosas estarán pasando ahora mismo, sin que llegues siquiera a percibirlas? Cuando el experimento terminó, nadie podía creer los resultados. Muchos insistían en que el gorila nunca había aparecido. Estaban completamente convencidos. Pero todos se equivocaban. El gorila había cruzado la escena lentamente. Incluso se detuvo unos segundos frente a la cámara. Aún así, miles de personas jamás llegaron a verlo. Este fenómeno tiene un nombre. Se conoce como ceguera por falta de atención. Sucede cuando toda nuestra atención está centrada en una única tarea.
El cerebro deja de procesar lo que considera irrelevante, aunque esté justo delante de nuestros ojos. No es un fallo de la vista. Es un límite de la atención humana. Nuestro cerebro no puede procesarlo todo al mismo tiempo. Por eso establece prioridades constantemente. Lo que no considera importante simplemente desaparece. Este mismo fenómeno ocurre cada día. Mientras conduces un coche. Mientras hablas con otra persona. Mientras caminas mirando el teléfono móvil. Incluso mientras trabajas. Crees que estás observándolo todo. Pero en realidad solo ves una pequeña parte. El resto queda fuera de tu conciencia. Ahora piensa en tus recuerdos. ¿Estás seguro de que recuerdas el pasado exactamente como ocurrió? La mayoría respondería que sí. Pero la ciencia vuelve a decir lo contrario. Los recuerdos no funcionan como un vídeo. No permanecen guardados de forma intacta. Cada vez que recuerdas un momento, tu cerebro lo reconstruye. Y durante esa reconstrucción, puede modificar pequeños detalles. Con el paso del tiempo, esos pequeños cambios se acumulan, hasta crear un recuerdo diferente, sin darte cuenta. Por eso dos personas pueden recordar el mismo acontecimiento, de formas completamente distintas. Y ambas estar convencidas de tener razón. No significa que una esté mintiendo. Significa que ambos cerebros reconstruyeron el recuerdo. Cada uno a su manera. La memoria es mucho menos fiable de lo que imaginamos. De hecho, existen recuerdos completamente falsos. Y pueden parecer totalmente reales. Varios experimentos han demostrado este fenómeno. Algunas personas llegaron a recordar hechos que jamás ocurrieron. Recordaban lugares, conversaciones, personas e incluso emociones. Todo parecía auténtico, pero nunca había sucedido. Nuestro cerebro rellenó los huecos, porque prefiere una historia completa, antes que admitir que faltan piezas. Y eso explica muchas discusiones familiares. También explica muchos testimonios contradictorios. Incluso algunos errores judiciales. La memoria humana no intenta ser perfecta. Intenta ser útil. Y eso cambia por completo nuestra forma de entender el pasado. Pero todavía queda otro mecanismo aún más sorprendente. Uno que influye en casi todas las decisiones que tomamos, sin que lleguemos a sospecharlo. Se llama efecto de anclaje. Y probablemente ha condicionado compras importantes de tu vida. Imagina que entras en una tienda. Ves un reloj marcado a 1000 euros. Justo al lado aparece otro por 600. De repente, 600 euros parecen una ganga. Pero solo porque antes viste el precio más alto. Ese primer número se convierte en una referencia. Y condiciona todas las comparaciones posteriores. Aunque no tenga ninguna lógica. Este efecto aparece constantemente. En supermercados. En tiendas online. En concesionarios. Y también durante una negociación. La primera cifra que escuchamos influye mucho más de lo que creemos. Aunque sepamos que es exagerada. Nuestro cerebro la utiliza como punto de partida. Y a partir de ahí, empieza a calcular, sin darse cuenta de que ya ha sido influenciado. Las empresas conocen perfectamente este mecanismo. Y lo utilizan todos los días. Por eso muchos descuentos parecen irresistibles. Aunque el precio inicial nunca fuera real. El cerebro compara. No calcula. Y esa diferencia cambia muchas decisiones. Lo más inquietante es que seguimos creyendo que decidimos libremente, cuando en realidad, nuestra mente ya había empezado a decidir mucho antes. Hasta ahora hemos visto cómo tu cerebro filtra la realidad. También hemos descubierto que puede modificar tus recuerdos.
Pero todavía queda una pregunta. Si nuestro cerebro se equivoca tan a menudo, ¿por qué seguimos confiando tanto en él? La respuesta está en la evolución. Nuestro cerebro no evolucionó para conocer la verdad. Evolucionó para mantenernos con vida. Durante millones de años. Sobrevivir era mucho más importante que tener siempre la razón. Por eso tu cerebro busca respuestas rápidas. Aunque no sean completamente exactas. Prefiere cometer pequeños errores antes que reaccionar demasiado tarde. Ese mecanismo sigue funcionando hoy. Aunque nuestra vida haya cambiado por completo. Ahora ya no escapamos de depredadores. Pero nuestro cerebro sigue utilizando los mismos atajos. Y esos atajos afectan cada decisión. Incluso cuando creemos actuar con total libertad. Existe otro fenómeno fascinante. Se conoce como efecto placebo. Miles de estudios lo han demostrado. Algunas personas mejoran. Solo porque creen que están recibiendo un tratamiento. Aunque ese tratamiento no contenga ningún medicamento. Su cuerpo responde igualmente. No porque sea magia. Sino porque el cerebro influye sobre el organismo. Las expectativas cambian la realidad. Incluso pueden modificar la percepción del dolor. También influyen en la motivación. En el rendimiento físico. Y en la recuperación de algunas enfermedades. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces tus propias creencias han condicionado tus resultados? Si crees que vas a fracasar, actuarás de forma diferente. Si crees que puedes conseguirlo, también cambiará tu comportamiento. Las expectativas moldean nuestras acciones. Y nuestras acciones cambian los resultados. Por eso comprender el cerebro es también comprendernos a nosotros mismos. Cada día tomamos miles de decisiones. La mayoría son completamente automáticas. Ni siquiera recordamos haberlas tomado. Nuestro cerebro ya había decidido. Mucho antes de que aparezca la sensación de elegir. Eso no significa que no tengamos control. Significa que debemos conocer nuestras limitaciones. Porque solo podemos corregir aquello que somos capaces de reconocer. La ciencia continúa descubriendo nuevos mecanismos. Cada año aparecen investigaciones sorprendentes. Y muchas cambian nuestra forma de entender la mente. Lo más fascinante es que todavía queda muchísimo por descubrir. El cerebro humano sigue siendo el objeto más complejo conocido. Contiene cerca de 86.000 millones de neuronas. Y cada una establece miles de conexiones. Una red gigantesca. Capaz de crear pensamientos, recuerdos, emociones, sueños y también ilusiones. Quizá la mayor ilusión de todas sea pensar que siempre vemos la realidad, cuando en realidad solo observamos la versión que nuestro cerebro construye. La próxima vez que recuerdes una conversación o juzgues a una persona, hazte una pregunta. ¿Estoy viendo la realidad? ¿O solo la interpretación de mi cerebro? Esa simple pregunta puede cambiar completamente tu manera de pensar. Porque entender el cerebro es el primer paso para entenderte a ti mismo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te apasiona descubrir cómo funciona la mente humana, este es solo el comienzo. En Mente y Oculta TV seguiremos explorando los secretos del cerebro, la psicología, el comportamiento humano y la ciencia que explica por qué hacemos lo que hacemos. Nos vemos en el próximo documental.